Muy bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Quien tenga dudas de la tarea 2 me puede escribir por mensaje privado en Telegram. Vamos a comenzar porque ya tenemos que avanzar con esos datos que yo les cargué hace poco en la carpeta de Google Drive y les mandé mensaje por Telegram que descargaran ese archivo. Si ustedes acostumbran a trabajar de manera sincrónica. Entonces les dije que bajaran el archivo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. El archivo llamado population.csv de la carpeta datasets. Entonces le vamos a importar con el Power Query. Ustedes ya considero yo que con ese ejercicio que hicieron de la tarea 2 se han familiarizado bastante con Power Query. Obviamente hay más funciones que podemos utilizar. No ajusta todo el curso para verlas todas, pero por lo menos una introducción. Y bueno, vamos a importar esos datos de ese archivo. Si lo pueden ver, tenemos aquí nombre del país, código del país, año y el valor de población que tenía ese país para ese año. Lo primero que voy a hacer es cambiarle los nombres a las columnas. Lo voy a dejar en español. A pesar de que, si ustedes comprueban, la tabla tiene los nombres de todos los países en inglés. No recuerdo cuántas filas tiene este archivo, pero son bastantes. Miren que tenemos datos desde 1960 para cada país aproximadamente. Y son como 216 países, entonces va a estar un poco extensa esta tabla. Sin embargo, bueno, podría filtrarla si quisiera o quitar filas, a ciertas filas. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si le pongo quitar duplicados. Me dejaría solo con 62 filas. Pero, ¿por qué? Porque yo seleccioné la columna año. Mejor los datos solo de Aruba. Vamos a ver qué pasa si yo selecciono país y voy a quitar filas y quitar duplicados. Me da 262 filas y me dejó los valores de 1960. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener distintas tablas. ¿Qué voy a hacer? Population, vamos a hacerlo por décadas. Entonces vamos a poner aquí 1960, clic derecho y la vamos a duplicar. Eso se va a llamar 1970, duplicamos, 1980, duplicamos una vez más, 1990, vamos a ver qué otros años tenemos aquí. Tengo hasta el 2021, entonces vamos a poner hasta 2020, a duplicar. Y esto lo hago con un propósito. Ya van a ver cuál. Vamos a duplicar. Ah, bueno, no, aquí me equivoqué. Eliminar. Duplicar. Y a esta le vamos a cambiar el nombre. Esta va a ser 2010. Y por último, vamos a hacer 2020. ¿Qué resta por hacer? Venir y seleccionar los años respectivos, nada más. Entonces, por ejemplo, 1960. En esta, 1970. Y así sucesivamente todas estas tablas. Recuerden que yo le doy al botón de filtro
y la lista puede estar incompleta. También tengo que darle cargar más. Ahora aquí busco el 2000, aceptar, 2010 y por último 2020. Ahora, les adelanto que tal vez no tengamos todos los países para estos años. Por ejemplo, comparemos 2020, 265 filas. 1960, tengo 264 filas. Hay un país del cual no hay datos para 1960, ni para 1970. Sin embargo, no hay problema. Ahora, tengo 7 consultas. Después de duplicarlas todas esas, es innecesario tener esta columna de año, porque es el mismo. Entonces le damos al clic derecho. Quitar. Ahora aquí ya la filtramos. Falta quitarla en el 2000, 2010 y en 2020. Ahora, no voy a hacer nada más con estos datos. Voy a dejar esta columna código de país para que podamos observar algo. Vamos a cargar y cerrar. Procedimiento estándar que ustedes ya deberían conocer en base a las clases pasadas que hemos tenido. Y bueno, ahí tenemos todos nuestros datos. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, tendría que insertar, son 7 tablas con diferentes poblaciones para diferentes años. Vamos a resumirlas. Sí, vamos a resumirlas todas con tablas dinámicas. Y vamos a seleccionar esta opción, agregar estos datos al modelo de datos. Ponerle población 1960. Luego lo mismo con esta. Agregamos los datos al modelo de datos. Importante. Me parece que no agregué los del 2000 al modelo de datos. Vamos a comprobarlo después. Muy bien, ahora solo voy a reorganizar las hojas y dejar los respectivos años, o sea, mis tablas, mis fuentes, de un solo lado.
Bueno, creo que puedo agruparlas. Bueno, dejémoslas aquí. Y centrémonos en estas tablas dinámicas. Ya lo demás, ustedes ya saben cómo hacerlo. Es venir y poner los campos, ¿verdad? De hecho, aquí lo vamos a poner. Filas en país, valores, poner el código de país y la población. En recuento de código de país, vamos a poner configuración de campo valor. No, no lo quiero de esta manera. Mostrar valores como. No, no vamos a poner código de país, solamente la suma de población. País en filas, población en valor. País en filas, población en valores para todas. Ya saben ustedes que cómo cambiar los nombres de las columnas de la tabla dinámica también, no es necesario que se lo repitan. Bueno, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Lo vamos a ver ahora mismo. Centrémonos primero en el año de 1960. Voy a ir guardando para que no. Este es ejemplo uno de Power Pivot. Entonces vamos a ver esa herramienta de Power Pivot y para qué se utiliza. Generalmente se utiliza para hacer cálculos sin formulación, es decir, no utilizo fórmulas. También para ver indicadores clave de rendimiento, entre otras cosas. Entonces, vamos a ver una breve introducción a esta herramienta. Ustedes notarán que yo tengo aquí en mi cinta de opciones Power Pivot. Ustedes no lo tienen, a lo mejor, pero es fácil activarlo. Y bueno, no recuerdo de qué versión, pero había gente aquí que tenía Excel 2010. Creo que ahí no estoy seguro si está Power Pivot. Entonces, ¿cómo activamos esta opción? Nos vamos aquí a más, opciones, y luego vamos aquí a personalizar cinta de opciones. No, complementos, perdón, complementos. Y seleccionamos aquí en administrar complementos con. Le damos ir. Y tenemos que asegurarnos que esta Microsoft Power Pivot for Excel esté utilizada, o sea, esté activada. Le damos a aceptar. Y ahora sí, nos vamos aquí a más, cinta de opciones, personalizar cinta de opciones. Y tenemos que. No, no es aquí. Ah, no, sí es aquí. Y en el cuadro de la derecha, en pestañas principales, activamos esta pestaña. Miren, la que dice Power Pivot. Eso hecho, ustedes pueden tener aquí Power Pivot. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta herramienta? En primer lugar, vamos a hacer cálculos. Vaya, quiero hacer el cálculo. ¿Cuánto es el total de la población?
Aquí me da un total general. Ya sabemos que esto lo puedo hacer con tablas dinámicas. Lo puedo activar y desactivar incluso. Sin embargo, también lo puedo hacer en Power Pivot. ¿De qué manera? Yo cuando tenga mi tabla dinámica aquí seleccionada, me voy aquí a Power Pivot y vamos a darle en administrar. Hasta aquí no hay dudas. ¿Ya habían utilizado esta herramienta alguien? ¿O es primera vez que la conocen? Primera vez. Muy bien. Entonces, cuando ustedes seleccionan Power Pivot, les aparece esta nueva ventana. Tengo aquí las columnas que ya tenía. Y ahora les dije que quería calcular el total de la población. En primer lugar, veamos las cintas de opciones que tenemos. Tengo inicio, diseñar, opciones avanzadas, etc. En inicio, ¿qué hay de relevante? Bueno, ya saben, el portapapeles, copiar y pegar, tener datos externos. Miren, aquí puedo tener, esto ya es con bases de datos, miren, solamente SQL Server, Access, Water. Tabla dinámica. Aquí puedo insertar tablas dinámicas para estos datos, miren, y también gráficos dinámicos, si lo quisiera. Y luego, hasta darle formato a las columnas, miren. Opciones ya conocidas por todos. Pero, ¿qué hay de bueno aquí? Hay, por ejemplo, este cálculos. Está aquí como autosuma. Y si yo le doy clic aquí en las opciones, tengo suma, promedio, recuento, máximo y mínimo. Medidas generales. Y aquí estoy en la vista de datos, pero observen qué pasa si yo voy aquí a la vista de diagrama. Me daría mis tablas, las que están agregadas al modelo de datos. Miren, se me olvidó agregar un montón, de los 80, 2010 y 2020. Me olvidó agregar 3 tablas, pero miren, aquí tengo mis consultas o tablas, y lo interesante aquí sería la relación que tuvieran, pero al parecer no tienen relación. Si tuviera relación, estarían conectadas. Sin embargo, yo también puedo trazar mis relaciones. ¿Y cómo estarían relacionadas estas tablas? Ah, no, miren, aquí están todas las demás. No, no había visto esto. ¿Cómo están relacionadas mis tablas? Lo que sí no agregué es de los 80, miren. Sin embargo, podemos remediarlo. Pero ¿cómo establezco una relación? Vamos a volver aquí a mis datos. Por ejemplo, 1960. Mi columna país tiene todos estos países. Sin embargo, esta tiene 264 filas. Ahora vámonos aquí al 2000. Mi columna país tiene los nombres de los países y regiones, pero tiene 265 filas. ¿Qué pasó? En 1960, tal vez, hay 264 países nada más porque no hay registro para 1960 de esa región o país. Sin embargo, si yo observo de buenas a primeras, esas dos tablas tienen datos similares. Tengo Aruba, tengo África Oriental y del Sur, África Sudoriental. O sea, aquí es la región entera, todos los países del este y el sur de África. Aquí lo tengo también. Puedo ir comparando. Afganistán, África Central y Occidental, Angola, Albania, etcétera. Lo mismo. Pero lo que quiero que miren es cómo yo trazo una relación. Básicamente yo, dependiendo del contenido que tenga en mis columnas, puedo relacionar las tablas. Yo sé que en la tabla 2000, por ejemplo, tengo un país llamado Aruba, con código de país ABW, con este valor. Y yo vengo a 1960, yo también tengo una fila de esa tabla llamada Aruba,
mismo código ABW, pero con esta otra población. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionarlas? Las dos tablas. Tengo que ver su contenido. Yo sé que la columna población de 1960, ningún valor de esta fila va a ser igual al valor de población del 70, del 80, etcétera. ¿Por qué no? Porque la población va en aumento y no, dos países no tienen bueno, sería muy difícil, estadísticamente hablando, que tuvieran la misma población en un momento dado, hasta el último dígito. Entonces, no sería una buena columna para relacionar esta población. Bueno, lo voy a poner aquí un ejemplito, en esta hoja 1. Para similar, tengo aquí país, aquí vamos a tener otra, país, código y valor. Vamos a poner aquí Honduras, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Belice, Panamá. Entonces aquí HN, CR, S, C, Guatemala, Belice y Panamá. Aquí un valor inventado. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, los mismos países, pero no todos. Entonces, miremos este ejemplo pequeño para después volver al Power View y explicar mejor. Imagínense que estas son dos tablas. Y yo quiero relacionarlas. ¿Por cuál de las tres columnas la relacionarían ustedes? Les pregunto. Así de buenas a primeras. Nombre o el código, Ajá. ¿Por qué? porque son los datos que coinciden. Correcto. Son los datos que coinciden. Ahora, en este caso, yo tengo aquí estas coincidencias y estas coincidencias. Si yo las combinara, se combinarían a través de la relación. ¿Será que si las combino me van a aparecer esto más esto o solamente las coincidencias? ¿Qué piensan ustedes? Solo las coincidencias. Correcto. Vamos a relacionar, por ejemplo, por el código, por ejemplo. Entonces, relaciono esta con esta. HN, miren, esta igual, coincide. CR también. PN también. Sin embargo, El Salvador, Nicaragua, Guatemala no aparecen en esta tabla, entonces no puedo tener ahí valores. Vaya, por ejemplo, aquí le vamos a poner valor 1 y aquí valor 2. Entonces aquí el país me daría estos, porque son las coincidencias. Y sin embargo, solo me daría el resultado de esto, miren. Panamá, Costa Rica y Honduras. Entonces, esa sería la relación que existe entre las dos tablas. Recuerdan antes de Semana Santa que yo tenía, y bueno, los puse a combinar consultas, es decir, combinar tablas. Y había diferentes tipos de combinaciones. En el Power Query, recuerdan. Teníamos, creo que eran 5 archivos
a refrescar un poco la mente nada más. El ejemplo 2 creo que. No, era el ejemplo uno. Sí, era el ejemplo uno. Miren, recordemos que teníamos como 5 tablas. Yo las oculté incluso aquí, miren. Vamos a mostrar. Eran estas 5 tablas. Y yo las relacioné por qué columna, por el código de país, algunas, otras por bueno, aquí el nombre del país, no, aquí ya les eliminé aquí el código de país, pero al final nosotros llegamos a los datos consolidados, que era, miren, unir las 5 tablas, a estas columnas de aquí, y estas otras columnas que yo las creé, son columnas condicionales ahí en Power Query. Recordemos eso. Entonces, lo mismo aquí, con el Power Pivot. Tengo mi modelo de datos, donde tengo mis tablas, y yo puedo relacionarlas, pero ojo, aquí solo las relaciono, no estoy haciendo coincidencias, simplemente las estoy relacionando. Entonces, ¿cómo lo hago? En este caso yo quiero relacionar por código de país, entonces simplemente doy clic y arrastro. Obviamente no la voy a parear con población ni con país porque no coincide ninguno de los datos, sino con el código de país mismo. Entonces ahí ya creé una relación. Y aquí es una vista bastante visual de mi modelo de datos o mi esquema. Y voy a guardar, pero antes vamos a cerrar y vamos a añadir esta tabla dinámica. Miren, la de los 80 que no la añadí. Entonces le voy a poner aquí agregar a modelo de datos, pero más bien sería de los datos originales. Miren, el 80. Siempre en Power Pivot, agregar a modelo de datos. Ya lo tendría, miren. Solamente lo voy a ubicar aquí. Y ahora sí, viste diagrama. Voy a relacionar. En este caso, no importa, porque todas se relacionan por el código de país. Entonces voy a ir del 70 al 80, del 80 al 90 y así sucesivamente, a través de código de país. Además, esta la puedo dejar aquí abajo y miren, código de país, arrastro, aquí 2010. Y esto también. Esto solo, bueno, me dice, no se puede realizar la operación. Ajá, la vamos a aceptar. Muy bien. Y ahora, ya está. Tendría todas mis relaciones aquí. Este modelo, la verdad, no tiene mucho sentido, porque, bueno, son datos ahí. Sin embargo, es solo para ejemplificar. Después vamos a hacer otro ejemplo, pero para ir agarrando cancheo sirve. Y bueno, esta es la vista de modelo, nada. Generalmente yo busco simplificar mi modelo, que lo hago, como lo hicimos en este ejemplo de Power Query, consolidando mis datos. Miren, aquí tengo las 5 tablas combinadas. Simplifiqué mi modelo. Es más, de hecho aquí yo podría venir, ojo, miren, esta es una hoja de la semana pasada, antes de Semana Santa, y si voy a Power Pivot y lo voy a administrar, bueno, aquí me aparecen datos consolidados, son los que están agregados. Pero ahora vamos aquí a las tablas. Por ejemplo, esta, esperanza de vida, agregar al modelo de datos, luego países, vamos a agregar al modelo de datos, esta otra también la vamos a agregar al modelo de datos, población,
y tasa de mortalidad infantil. Entonces yo puedo venir aquí otra vez a la vista de diagrama, en ver, y ver las relaciones de estos datos o estas fuentes de datos que tengo, mis consultas. Por ejemplo, podría relacionar con país. Esta con código de país. Y esta de aquí con país también. Sin embargo, ¿y para qué me sirve esto? Esto me sirve para hacer después una tabla dinámica, un gráfico dinámico, un informe paginado de Excel, donde ya se me filtra automáticamente los datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero con este de aquí. A pesar de que son lo mismo. Entonces, yo simplemente voy a la vista de datos otra vez y les dije, quiero venir y, por ejemplo, sumar todos los valores de población. Eso ya lo hace automáticamente mi tabla dinámica, ¿cierto? Esta la voy a cerrar o guardar. Mi tabla dinámica ya lo hace. Aquí tengo una tabla dinámica por cada población. Volvamos a 1960. Aquí yo tengo al final mi total general. Ahora, Power Pivot al final es como medio camino Power Query y Excel o tabla dinámica. Yo puedo aquí utilizar, por ejemplo, para la autosuma, venir aquí, autosuma, y me da suma de población, miren, igual sum de población, parece una fórmula de Excel. Y aquí me daría el total para 1980. Vamos a hacer lo mismo para todas estas. ¿Y cómo lo hago? Recuerden, estamos en inicio, en el Power Pivot. Me voy afuera de mi tabla. Miren, aquí tengo adentro mi tabla y ustedes pueden ver esta línea gris que separa. Aquí afuera puedo hacer cálculos, como quiera. Entonces, voy a inicio, cálculos y le doy autosuma. También, miren, me pongo aquí afuera, autosuma. El 60 también, autosuma. 2000, 2010 y 2020. Entonces, estos son como cálculos rápidos que después puedo utilizar en mi informe, en Excel. Aquí solo voy a ampliar, ¿verdad? Lo que es la columna para que se aprecie el valor, que es bastante grande, la verdad. Y de hecho, alguien que es observador puede ver, notar algo en estos valores. Actualmente la población mundial, bueno, yo creo que ya estamos más allá de los 9.000 millones de habitantes, ¿verdad? Me parece. Pero miren, por ejemplo, 1960 me dice población, suma, dice sum of población. 4. Como 30 millones. ¿Cómo es que tengo más población? Pero eso se explica aquí en la columna país. Aquí yo no solo tengo países, miren, tengo también regiones enteras. Aquí me dice África sudoriental, África central y occidental. Europa central y los bálticos, países bálticos. Entonces tengo valores repetidos o valores resumen ahí. Que bueno, eso ya estaba en los datos, pero yo los puedo filtrar aquí, pero no lo voy a hacer porque son bastantes valores. Ahora, ¿qué hice yo aquí? Bueno, yo no hice nada. Sin embargo, ustedes pueden observar que aquí arriba tengo una barra de fórmulas igualita a la que tengo yo en Excel normalmente. Pero tiene ciertas diferencias. Miren, aquí la voy a ampliar un poco para que lo miremos mejor. Y a esto de aquí se le llama una medida. Una medida es un cálculo que resume los datos de una columna de una tabla.
Aquí hay gente que creo que está llevando al mismo tiempo el curso de Excel intermedio y Power BI, entonces no es un concepto nuevo para ellos lo de medida. Pero aquí en Excel, en Power Pivot, en Excel, se estructuran de la siguiente manera. Y lo voy a poner como comentario. Por eso pongo esta doble pleca. Tengo mi nombre de mi medida, resumen, dos puntos igual, y aquí pongo una fórmula DAX. ¿Qué significa DAX? DAX, DAX significa Data Analysis Expression. Expresión de análisis de datos. Entonces, DAX es ya utilizado en Power Pivot y también en Power Query. No, perdón, Power Pivot y en Power BI también. Entonces, básicamente yo puedo hacer cálculos. Y en este caso utiliza esta función, miren, sum, se llama la función. ¿Suma de quién? De población. La columna población, miren. Y aquí me da la estructura. Sum, nombre de columna. En este caso, nombre de columna es población y va entre corchetes. Yo no lo escribí nada de esto, ya me lo hizo automáticamente con este cálculo que dice autosuma. Entonces, las expresiones DAX básicamente son como formulitas de Excel y muchas tienen un nombre similar. Por ejemplo, ustedes saben que la función en Excel suma, solo escribo suma y después pongo un rango de celdas o una columna o una tabla. Aquí lo mismo, pero ya no es un rango de celdas, sino un nombre, una columna. Pero utiliza su nombre en inglés, sum. Entonces, muchas expresiones DAX son las mismitas funciones en un contexto diferente y el nombre en inglés. No están en español. Y noten que el nombre puede llevar incluso espacios. Entonces yo hice lo mismo para todas estas otras columnas población de estos lados. ¿Dudas aquí, joven? ¿Captan la idea? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Todo claro. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco de medidas. Como les digo, esto es una introducción a Power Pivot. Hay inmensidad de funciones, DAX. Pero entre otras cosas que vamos a ver en Power Pivot, algunos le llamará la atención que aquí tengo agregar columna. Entonces yo puedo agregar columnas a partir de mis datos originales, entre otras cosas. Solamente permítanme un momento.
Muy bien. Entonces, como les digo, hay varias cosas que vamos a ir viendo en Power Pivot, por lo menos como introducción. Pero bueno, vamos a ver si aquí en población, país, vamos a filtrar los datos. Miren, vamos a quitar varias. No es lo ideal hacerlo así manual, pero creo que son pocas las que tenemos que quitar. Voy a quitar estas dos de África porque son regiones completas. Miren esta, mundo árabe, habría que quitarla. De ahí, miren, estados pequeños caribeños, Europa Central y los países bálticos. Esta Early, el Oriente Asiático y Pacífico. Euroárea, Europa y Asia Central, Europa y Asia Central, Unión Europea. Esta es, dice, territorios afectados por conflictos y situaciones frágiles. HIPC, IBRD, hay income también, esta no va, son países de altos ingresos. Todas estas de IDA, que esto bien lo pude haber hecho también en Power Query. Latinoamérica y el Caribe, menos desarrollados. Esta low income también. Son regiones. Lo que estoy haciendo es purgar los datos de esas regiones nada más. Pero lo estoy haciendo manual, lastimosamente. Sin embargo, hay otras maneras de hacerlo. No voy a ahondar mucho en ellas porque no tengo mucha experiencia en eso, pero yo ya lo había adelantado en las clases antes de Semana Santa. Miren que aquí, o sea, tengo varios, no son nombres de países, son nombres de regiones o económicas o geográficas de interés que están en los datos. Sin embargo, esto podría simplificarse. Bueno, tal vez alguien tiene otra idea, ¿verdad? Pero para mí se podría simplificar utilizando expresiones regulares. Miren, por ejemplo, aquí purgué todas esas regiones y ahora me da una población de, bueno, démosle formato. Formato, vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle este separador de miles. Y en el 60 había aproximadamente 4.000 millones de personas en el planeta. Entonces, ¿cómo se simplificaría esto? Miren, con un filtro de texto personalizado. Pero ahí es igual que o es igual que. Y aquí podría ir una expresión regular. Una expresión regular básicamente son expresiones que nos permiten manejar cadenas de texto en una gran cantidad de datos, en una base de datos. Tal vez si hay alguien aquí de sistemas o que es desarrollador o programador, entenderá lo que estoy diciendo con esas expresiones regulares. Tal vez las han utilizado o han estado capacitándose en eso, porque eso también es interesante en cuanto a análisis de datos se refiere. Entonces, no voy a replicar lo mismo, aunque ustedes podrían hacerlo para las otras tablas, porque así nos daría la población en total para esos años real que tiene. Y podremos ver la variación de cada década. Ahora, aquí suma de población, le voy a cambiar el nombre. Miren, recordemos que la estructura de una expresión DAX, estructura de una función DAX, es la siguiente. Tengo nombre, dos puntos igual, función, y entre la función van sus argumentos, que esos son específicos para cada función.
Entonces aquí le voy a cambiar el nombre, simplemente lo que está antes del dos puntos igual y vamos a ponerle población 1960. Población mundial. Ahí está. Y vamos a ampliar la columna. Igual no importa. Aunque pasó algo inesperado. Aquí le había borrado todas esas regiones, pero parece que no se quitaron por alguna razón. Pero noten que aquí se altera, ¿verdad? El valor si yo vengo y quito estos filtros, ciertas regiones, como ya les había mencionado. Lo tedioso de esto, como les digo, es estarse fijando en cada columna. Y estas son 265 filas, pero son unas cuantas, unas 15, 20 las que quité. El día de mañana vamos a trabajar con los mismos, bueno, vamos a terminar esto, pero también vamos a trabajar con los datos que ya hemos trabajado en la semana 2 con Power Query. Ya le puedo indicar por el grupo de Telegram cuáles son, pero bueno, solo dejemos esto cuadrado aquí. South Asia, no, South Sudán es una nación, Sudán del Sur, aunque no está reconocida en bastantes partes del mundo. África subsahariana, miren, o sea, son regiones de interés económico estas. Los datos creo que esto los saqué del Banco Mundial. Entonces le vamos a aceptar. Y aquí está, miren el valor, población mundial, 4 millones ve, 4.000 millones, más o menos. Yo puedo siempre, ¿verdad? Venir y guardar. Incluso esto lo puedo guardar como, miren, le voy a dar aquí, guardar como, me lo da como un libro de Excel. Pero eso solo para los datos que tengo en el Power Pivot. Aquí estoy trabajando directamente el modelo de datos en Power Pivot. Entonces yo quisiera el promedio también, por ejemplo, podría ponerlo aquí abajo y en autosuma venir, promedio. Y ahora aquí solamente le cambiaría el nombre. Promedio, población mundial, 1960. Y en promedio, sé por qué me lo cambió a cero. Miren, utiliza esta función average, que esa es la misma función promedio que utilizamos en Excel. Como pueden ver, el nombre solo está en inglés. Y ahí yo podría darle formato, quitarle decimales, solamente dejarlo en dos decimales. Y darle este separador de miles. Entonces venimos aquí y aquí hasta ahora no ha pasado nada en mi tabla dinámica, tampoco en mi dato. Vamos aquí a 1960. Al final no ha pasado nada. Sin embargo, si yo vuelvo aquí a administrar, aquí tengo, miren, estos dos. Estas dos medidas que esto yo lo puedo copiar y después ponerlo en algún lado. Por ejemplo, en mi tabla dinámica. Ojo, no como mi tabla dinámica, sino afuera. Poner este resumen, que son datos de interés. O ponerlos en un cuadro de texto, ya saben ustedes cómo utilizarlo, entre otras cosas.
Entonces creo que nos vamos a quedar por aquí. Es una breve introducción. Vamos a ahondar un poco más mañana en esto de Power Pivot. Cualquier duda siempre por el grupo de Telegram. Bueno, mejor por mensaje privado. Pero bueno, nos quedamos aquí y seguimos el día de mañana. Pasen buen día.